Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos siguen regularmente por nuestras redes sociales, por nuestras redes de Facebook, por nuestras redes sociales de YouTube, por nuestras redes sociales en Instagram, por nuestras redes sociales en TikTok, para reflexionar o pensar en voz alta acerca de la política del país o del mundo de conformidad con las exigencias de las circunstancias en un momento determinado. En esta oportunidad me quiero referir a las condiciones o a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, que habrán de elegir a aquel candidato que obtenga la presidencia de la República, o por lo menos aquellos dos candidatos que pasen al balotaje o que pasen a la segunda vuelta, que se llevará a cabo en la tercera semana o el domingo de la tercera semana del mes de junio. Y allí se sabrá quién es el presidente de la República entre aquellas personas entre aquellas personas que lleguen a esa segunda vuelta y por supuesto obtenga la mayoría de votos. En este momento las encuestadoras o los distintos mecanismos que existen para medir la opinión pública son las que tienen la autoridad suficiente para establecer más o menos cómo están las intenciones o cómo están las inclinaciones de los electores, de los sufragantes por los diversos candidatos que se han inscrito para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La encuesta de Atlas Intel, que fue publicada hace ya una semana, nos indica que Iván Cepeda Castro, que es el candidato del Pacto Histórico, sigue encabezando la lista de los candidatos o sigue encabezando la encuesta con algo así como el 38.7% del total de intención de voto, es decir, que el 38.7% del total de sufragantes que concurrirán a las urnas el próximo 31 de mayo están decididos a votar por la opción que les ofrece el Pacto Histórico de elegir a Iván Cepeda como su candidato a la presidencia de la República. Es decir, que en un universo de 22 o de 24 millones de personas, que es lo que se calcula va a arrojar la elección del próximo 31 de mayo, casi el 39%, es decir, el 38.7% de los votos estarán dirigidos al candidato del Pacto Histórico. Inmediatamente después, en las preferencias de los sufragantes o de los votantes o de los electores, está el candidato Abelardo de la Espriella por el movimiento Firmes por la Patria, con el respaldo por ahora exclusivo del Movimiento de Salvación Nacional, con el 27.9% según la encuesta de Atlas Intel, es decir, que el 29.7%, casi el 30% de los sufragantes tienen la intención firme de votar con el candidato Abelardo de la Espriella, que representa, dijéramos, el sentimiento opositor más enconado, más fuerte, lo que le permite decir a los miembros del Pacto Histórico y a los miembros de la izquierda colombiana que Abelardo de la Espriella representa a la extrema derecha. Sin embargo, sobre ese particular no querríamos hacer absolutamente ningún tipo de especulaciones, toda vez que en este momento estamos analizando exclusivamente los números que arroja la encuesta que publicó
la revista o las revistas que hicieron pública la encuesta de la firma Atlas Intel. Y en tercer lugar aparece la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien obtendría un guarismo cercano al 22.9%, es decir, casi el 23% de los electores estaría dispuesto a votar, o mejor, se ha comprometido, o se compromete, o tiene la intención firme de votar por la candidata Paloma Valencia del Centro Democrático. Aquí habría que establecer como una especie de corolario que mientras Cepeda está por debajo del 40% en las preferencias electorales, lo que nos permite concluir que aún sus preferencias por parte del electorado no son suficientes para ser elegido en la primera vuelta. La sumatoria de los dos grupos más importantes de la derecha colombiana están sumando casi el 51% de la intención de voto, es decir, que el 51% de los sufragantes, de los votantes, de los electores que se acercarán a las urnas el próximo 31 de mayo votarán por el candidato o los candidatos que representan la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Ahora bien, la misma encuesta nos dice que en el evento de pasar a una segunda vuelta, Iván Cepeda, a pesar de que ahora en este instante lidera las encuestas con el 38.7% de la intención de voto, en una segunda vuelta, es decir, el balotaje, obtendría tan solo el 39.8% de los votos frente a la candidatura de Abelardo de la Espriella, si este último es quien pasa a la segunda vuelta, quien obtendría el 48.8%, de donde se concluye, de donde se infiere razonablemente que en una segunda vuelta, en el balotaje, si se produce entre estos dos candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el ganador sería sin discusión alguna, con esta encuesta de Atlas Intel, el candidato de Firmes por Colombia, Abelardo de la Espriella, quien obtendría un guarismo cercano al 50% del total de sufragantes que se acercarán a las urnas ese 18 o 17 de junio. Si en cambio el señor Iván Cepeda pasa a la segunda vuelta acompañado de Paloma Valencia, también sería el perdedor en la segunda vuelta en el balotaje con Paloma Valencia, con unos guarismos totalmente distintos, porque mientras que Paloma Valencia obtendría el 47.1% de los votos, repito, según la encuesta de Atlas Intel, el señor Iván Cepeda obtendría algo así como el 39.6%. Es decir, que en este momento parece ser que la opinión pública colombiana, que los electores colombianos se decantan por los candidatos de la oposición, indistintamente de que esta última esté dividida entre las aspiraciones de Abelardo de la Espriella y las aspiraciones de Paloma Valencia. De tal manera que, utilizando el mismo lenguaje de hace apenas unos pocos minutos, podríamos inferir razonablemente que en el evento de que exista o se produzca el balotaje o la segunda vuelta electoral el tercer domingo del mes de junio, el ganador de esa segunda vuelta y por lo tanto
el ganador de la carrera por la presidencia de la República sería o Abelardo de la Espriella si pasa a la segunda vuelta o Paloma Valencia si pasa a la segunda vuelta. En ambos eventos, en ambas circunstancias, Iván Cepeda no solamente pierde las elecciones, sino que incluso obtendría una votación inferior a la que obtendría en la primera vuelta electoral. De tal manera que en este momento nos estamos preparando para un debate de campanilla, si se quiere utilizar esa expresión, en donde seguramente vamos a ver cómo se desvanece la aspiración del pacto histórico por estar en el poder otros 4 años y en cambio surge sorpresivamente para muchos la posibilidad de que la victoria sea definitivamente obtenida, ya fuese por Abelardo de la Espriella o ya fuese por Paloma Valencia, que encarnan la oposición a un régimen que se ha mostrado como poco amigo con las instituciones políticas colombianas, poco respetuosa de las normas del Estado de Derecho, poco respetuoso con la Constitución Nacional y, en fin, con un gobierno que nos prometió el cambio, pero que nos cumplió en cuanto que efectivamente se ha producido un cambio hacia atrás en las realidades políticas colombianas, pero no se han satisfecho las expectativas, las esperanzas, los sueños de la inmensa mayoría de los colombianos. Como ustedes muy bien lo saben, la encuesta solamente es una especie de fotografía que se toma en el momento en que se efectúa y por lo tanto nada, absolutamente nada, está garantizado. De tal manera que estamos haciendo un pronóstico con base en las encuestas que hasta este momento hemos tenido. En concreto, con la encuesta de Atlas Intel, que es la última que se ha publicado a través de los medios masivos de comunicación en Colombia. Hasta aquí nuestra reflexión por el día de hoy y los invito muy pero muy cordialmente a pasar una feliz tarde.